Muy buenas noches, bienvenidos y bien hallados una vez más aquí en 7 Zaragoza Televisión y en este programa Sport Sala. Hoy alcanzamos 2.336 programas desde el 7 de octubre del año 1989. Hoy tendremos protagonista Judith Villalba, jugadora del Intersala, que en este momento se destaca en lo alto de la clasificación femenina de segunda división. Hablaremos también de la categoría juvenil, con resultados ya prácticamente asegurados en cuanto hace referencia a que la primera posición va a ser claramente del Entre Ríos, y por otra parte este conjunto del Aragonés en el Campeonato de España ya tiene rival, se enfrentará a el Málaga. También tendremos referencia a la tercera división, que no hubo competición, pero al menos sí que se jugó un partido aplazado, y dentro de lo que hace referencia a la segunda masculina, en este caso los dos equipos aragoneses consiguieron sacar adelante sus partidos. En segunda B, Cara, Cruz y un canto, porque dos equipos ganaron, dos equipos perdieron y un equipo se tuvo que conformar con el empate. También hablaremos de ese campeonato, en este caso sub-14 y sub-16 femenino, que comienza mañana y que desde luego ahí van a estar compitiendo las selecciones autonómicas aragonesas. Los correos habituales y la sección de Willy, lo que cuenta y otros se callan, será lo que componga el programa de hoy. En un momento les ampliamos todo. Alfonso Calvo, muy buenas noches, hombre. Buenas noches. Willy López, al otro lado de la pantalla lo tenemos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y tenemos una invitada especial que en este caso pues, es una representante del mundo del fútbol sala con una trayectoria importante y que ahora en estos momentos milita en el conjunto del Intersala en la segunda división femenina a nivel nacional. Judith Villalba. Judith, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya eres una veterana dentro del mundo del fútbol sala, ¿no? Sí, ya llevo unos cuantos años, la verdad que sí. Tercera temporada en el Intersala y anteriormente con una trayectoria importante en muchos equipos de nuestra comunidad. Así. Willy, por supuesto, te va a entrevistar porque es el que evidentemente más conoce tu trayectoria, pero bueno, me imagino que tú estás muy satisfecha después de tantos años de haber llevado, no sé, el deporte femenino, en este caso dentro del fútbol sala, pues a una expresión donde la gente ya lo está viviendo de otra manera. Ha costado, pero bueno, al fin y al cabo ahí estáis, ¿no? Sí, así es. Al final he tenido la suerte de compartir vestuario con distintas personas, las cuales pues ahora en este caso soy la veterana, pero en otras ocasiones me ha tocado ser la pequeña y de las cuales pues he aprendido mucho. Y al final pues lo que te vas llevando del fútbol es eso. A ver, estabas comentando una cosa que me parece importantísima, que las jugadoras de alguna manera veteranas, no mayores, sino veteranas, estáis haciendo la doble labor, ¿no? La labor que es de aportar lo que vuestra calidad. Lo que te han ido enseñando, sí, otros años. Y enseñar a las que vienen pues la forma de afrontar pues muchas cosas que no solo el deporte te lleva, sino el compañerismo, el vestuario, eso al fin y al cabo es lo que podéis aportar vosotras. Sí, al final eso creo que es una cosa muy importante. Willy. A nivel de equipo. Willy. Sí, pues nada, yo comentar la trayectoria de Judy, pues eso que está ahora en Intersala, pero antes estuvo en San Viator y César Augusta en dos ocasiones, en dos etapas. Y también me acuerdo hace muchos años cuando estaba en San Viator, que yo fui una de las jugadoras que llamé para ver si quería venir a jugar a Italia. ¿Te acuerdas de eso, Judith? Sí, claro que me acuerdo. Yo junto con Laura Rivera, si no recuerdo mal. Exactamente, para ir a Nápoles, eso fue. Y bueno, es una jugadora que yo catalogo de coraje, velocidad, anticipación defensiva y buen disparo. Y también es una jugadora de más instinto y futsal de vieja escuela que de vídeos y pizarras, ¿no? Yo la catalogo así. ¿Cómo te encuentras con tu rol en el Intersala en tu tercera temporada? ¿El qué, perdón? Con tu rol en el equipo, ¿cómo te encuentras en tu tercera temporada? Pues a ver, creo que este año con el refuerzo de Mazas y
y demás, pues todo eso se está notando. Yo a nivel personal, tras lo que todo el mundo sabe de que tuve a una nena y demás, pues es cierto que la segunda temporada pues fui ahí remando para poder estar lo antes posible y me costó bastante hasta que, pues las sensaciones de esta temporada para mí personalmente son muy buenas. Estoy en un momento en el que me encuentro muy bien y que creo que pues le aporto pequeñas cosas al equipo que vienen bien. Oye, Y sí, digo, Willy. no, ya, como ha entrelazado la pregunta que le iba a hacer, que cómo se lleva lo de ser madre y compaginarlo con el equipo y entrenamientos. A ver, es duro, es un poco duro, pero bueno, al final hay que repartir tareas. Entonces, en casa nos podemos apañar de la mejor forma y la verdad que cuesta un poquito más que antes, que no tenía tantas cosas a mi cargo, pero la verdad que lo estoy llevando bastante bien, mejor de lo que pensaba. Oye, Alfonso. Sí, no, a ver, yo soy Alfonso. Willy ha hecho un análisis de lo que tú has sido, lo que has sido. Y tú, porque también conoces a Willy, ¿qué opinión tienes? ¿Qué te manifiesta? ¿Qué has aprendido de Willy? ¿Qué no has aprendido? Es que Uy, qué Willy, preguntas. No. Ay, perdón. Sí, que yo con ella he estado en el equipo 2 meses, porque cuando estaba yo, y yo me fui en enero, ella pues se quedó en estado de buena esperanza y estuvimos 2 meses. Yo la conozco de muchos años, pero nunca hemos coincidido, digamos, una temporada. Pero nos conocemos bueno, quien no conoce a ella, quien no me conoce a mí, claro. Casi nos conocemos más de fuera de pista que de dentro de pista. Eso ¿Qué es. opinión te merece? Willy es un chaval, ¿eh? Sí, él ya sabe que yo lo aprecio mucho. Ya. Oye, ¿y cómo estás valorando tú esta temporada? ¿Vais ahí destacada? El Inyola ha pinchado 2 veces. A ver, yo creo que esta temporada, desde casi el principio, básicamente estaba muy, por así decir, muy decidido los 4 equipos que yo creo que ya son para jugar playoff. Yo creo que Colo, Linyola, nosotras y Rubí, yo creo que son los equipos que estamos ahí, ¿no? Un poco, y los que destacamos un poco en esta temporada, para mi punto de vista, vamos. Sí. ¿Es muy difícil o es más asequible que otras temporadas de las que tú has estado? Bajo mi punto de vista, para mí este año es la temporada que la liga está un poco más asequible. Es lo que yo pienso. Otros años creo que ha habido equipos de Barcelona que han estado ahí y que nos han hecho más pelear y demás. Pero bueno, pero no le quito mérito a ningún equipo porque cada partido es difícil. El que te piensas que te puede salir mejor es difícil igual. Sí, esto lo llevo diciendo yo toda la temporada, que este año hay 4 equipos destacados que van a jugar el playoff sí o sí. Los puestos pueden cambiar, pero que Judith, que lleva jugando en segunda división más años casi que la propia federación, puede decir que es eso, que este año la categoría, en el grupo 2 sobre todo, ha pegado un bajón del puesto 6 al 16, pues hay equipos que tienen el nivel, digamos, un poquito bajo. Pero en filo a esto, yo siempre he dicho que Intersala, pues no la obligación, pero que tenía equipo este año para ser primer clasificado, como ahora demuestra la clasificación. Pero vamos, lo importante aquí ya sabemos que es el playoff. ¿Cómo ves al equipo para este más que seguro playoff que vais a jugar? A ver, yo creo rivales. Que el año pasado ya tenemos el aprendizaje un poco de lo que pasó, porque al final no solo es estar bien físicamente, estar con las cosas claras, tener los términos de juego claros. Al final en un playoff influyen muchas otras cosas. Creo que el año pasado nos vino muy bien para saber lo que es un
playoff de ida, vuelta y lo que te juegas en tanto ya en el primer partido. Entonces yo creo que este año podemos estar un poco más confiadas en cuanto a eso, a que ya no es la primera vez que te enfrentas a un playoff. Y vas un poco a... Porque para mí básicamente era la primera vez que jugaba playoff. Algunas no, porque en su día ya ascendieron con Intersala y demás, pero aún así sí que se vio pues esos nervios, a veces esa poca madurez que a veces necesitamos. Oye, yo me voy a salir un poco de lo que es el tema deportivo. Has dicho que hace poco has sido mamá de una niña. ¿Cómo compaginas esa vida de madre con el juego, con tu labor profesional, con tu vida? A ver, la compagino un poco como puedo. Es verdad que tengo ayuda, entonces pues en mis horarios de entrenamiento y de partido, cuando juego fuera, pues la puedo dejar con sus abuelos y su papá y todo. Pero bueno, también cuando juego aquí, pues ella viene a verme y la intento introducir un poquito ya desde pequeña ya en el fútbol también. Eso, y que sea igual de buena jugadora que la madre, ¿no? Yo espero que mejor. Todo se mejora. Yo espero que la cosa mejore. Exactamente. Nada, hay que buscar siempre lo mejor. Y lo mejor es mejorar. Bueno, Willy, si te parece, si no hay nada más, de momento vamos ya con lo que es la jornada. Sí, ahora pasamos a la jornada. Doy los resultados si quieres y luego entramos con las crónicas. Vale. Avenida de Alagón 1, Entre Ríos 7 en el derbi aragonés. Como era normal, era previsible que el Entre Ríos pues, se impusiera al equipo que está pagando la novatada de esta primera temporada en esta categoría. Lindiona 3, Les Glorias 3, Intersala 4, Chantrea 1, Yecla 3, César Augusta 1. Esto es en cuanto hace referencia a los resultados de los equipos aragoneses. El resto... Sabadell 3, Orbina 2, Caldes 1, Rubí 3, Hospitalet Feme aplazado y Matareo Ripollet pendiente también todavía 1-4. Ya tenemos el resultado final de este partido. Adelante, Willy. Pues empezamos con el Aragón Entre Ríos 1-7, un partido que Entre Ríos dominó de principio a fin, le costó a Entre Ríos enchufarse, aunque un gol de Cintia les adelantaba en el marcador. Luego Luna le robó la cartera a María Moreno y empató el partido. Siguió el dominio de las de Molina y tras una buena jugada de María Moreno, la japonesa Pina adelantaba nuevamente en el marcador a las visitantes. El dominio no se traducía en buen juego, pero las de la capital, las de Molina, tenían 5 faltas y aún así en el último minuto Sara Oliveira ponía el 1-3 que ya dejaba un poco más tranquilo el partido para las locales. Un gol que dio mucha tranquilidad, pues como digo, porque en el segundo tiempo Entre Ríos subió el ritmo de juego y la presión visitante y el físico de Aragón pues decrecía. En el primer cuarto del segundo tiempo anotaron los 4 goles las chicas de Entre Ríos, María Mayor, 2 de Adriana y 1 de Candela, destacando los 2 golazos, el sexto y el séptimo, de Adriana y Candela. La nota negativa del partido fue la lesión de la jugadora local de Aragón, Eva Binavides, en un lance fortuito del juego y ha sido operada del peroné. Una lesión que esperemos también no sea nada de la cadete del Aragón, Alba. En el partido de Hispania-César Augusta, derrota de César Augusta por 3-1, en un partido que llevó el peso del partido, pero no supo aprovechar las oportunidades. Durante el primer tiempo, el peso y dominio del juego fue de las zaragozanas, mientras las locales defendían en media pista buscando las contras. Las oportunidades visitantes se sucedían, pero no lograban finalizar con eficacia. Las locales, aprovechando las contras, ponían en serios problemas a la portera Irene, que solo fue superada por sus propias compañeras, ya que fue en un autogol. Al descanso se llegó con victoria de 1-0 para las murcianas. Tras el descanso, la tónica fue la misma y con la desesperación creciendo en las zaragozanas. Esto se incrementó con un gol de estrategia de las locales, de la jugadora Aitana, que ponía el 2-0 en el marcador. Las zaragozanas asumieron más riesgos, pero los postes y el esfuerzo local cortaban el intento de remontada. A falta de 6, llegó la contra que dejaba con muy pocas opciones a la de San Gervasio, que acortaron distancias por medio de Andrea jugando de 5. La falta de puntería fue clave en la derrota. Y pasamos a la crónica que aquí podemos comentar con Judith. El Intersala Chantrea, hago yo la crónica y luego Judith nos da su punto de vista. El primer minuto, 4 ocasiones con una presión fuerte de inicio de Intersala. Un gol de córner, de tiro exterior de Mazas,
y la portera, algo tapada, pues no puede hacer nada. Chantrea no sabe reaccionar a la defensa que plantea en media pista el conjunto local. No suceden cosas hasta mediada de la primera parte. Saque largo de Alejandra, control y pase a segundo palo. Es el 2-0. El tercero, pase largo por alto de Ibáñez, que García cabecea a la red. En estos goles, la portera navarra emuló a la Castañeda de la Plaza San Miguel, guardando su puesto pretificada debajo del larguero. Con un 3-0 se llega al descanso. En el segundo tiempo destacó Alejandra, ya que las claras ocasiones de Chantrea las desbarataba con solvencia. Primera jugada de 5 de las visitantes y gol de Marina desde su pista robando el balón. El entrenador de Chantrea alza la bandera blanca y anotan el gol de honor. Y así con 4-1 se llega al final del partido, donde la portera local ganó claramente la partida a la portera visitante. Intersala cumple los pronósticos de agosto y se afianza en el primer puesto. ¿Qué te pareció el partido, Judy? Creo que, a ver, está muy bien resumido. Creo que el partido estuvo bien planteado porque esperábamos que mucho balón arriba, mucho balón aéreo. Entonces, se decidió que se esperaba en media pista. Creo que eso salió bien. Lo que pasa es que estamos muy poco acostumbradas a estar en media pista. Entonces, también se notaba que el equipo estaba un poquito mejor cuando subíamos a presionar y demás. Destacar, como bien dice Willy, que Alejandra estuvo muy bien. Tuvo un partido muy bueno, sacó muchas acciones que podían haber sido gol. Y luego también destacar a Mazas porque su regreso es verdad que nos ha dado mucho y nos da mucho en muchos partidos. Así que yo creo que fue un partido bien planteado porque era un equipo que teníamos muy atragantado, porque parece que siempre que jugábamos contra Chantrea no nos salían las cosas y al final en muchas ocasiones nos han ganado, pero bueno, yo creo que ya por fin se nos han desatascado. Así que poco más que añadir. Una cosa, en relación a lo que dice Judy de Ana Mazas, a mí más de 1 y 2 entrenadores me han dicho una cosa de Ana Mazas y de Judy. Me han dicho textualmente, cuando salen las rubias, que parece que juegan otra cosa, nos desarbolan. No he escuchado, perdón. Que me han dicho 2 entrenadores, incluso más, en base a lo que me dices de Ana Mazas y de ti, que cuando salen las rubias juegan a otra cosa y nos desarbolan. O sea que... Muchas gracias. Bueno. A ver, se está notando mucho, es verdad que se nota mucho. Y ahora regresa también Nere, que espero que también nos dé un aire fresco con eso que hace ella. Y bueno, veremos ya de cara a final de temporada. Muy bien. Oye, una pregunta te voy a hacer. ¿Se sabe ya algo ya de los playoffs? ¿Cómo van a ser? Pues, me preguntas un poco a la que te diría que más tarde se entera de las cosas. O sea sí. Que me pillas un poco ahí fuera de juego. Pero Willy está... Sí. Eso, sí, Willy sí. seguro que lo responde. Judy es la típica jugadora que dice a qué hora entrenamos y contra quién jugamos y va y ya está, o sea, no se preocupa más que de eso. Mañana que entrenamos diré a qué hora hay que estar, claro. Eso es. ¿Contra quién juegas el sábado? Buena pregunta. Yo lo sé. Ripollet. ¿El qué, perdón, que no escucho? Con Ripollet. Ripollet. Sí, con Ripollet a las 6:30. ¿Ves cómo se lo sabe que le estáis diciendo a la chica? Alguna cosa. En base a lo que me preguntas, Alfonso, Sí. son los 4 primeros de cada grupo, se cruzarán el primero contra el 4, el segundo contra el tercero. Hasta que no acabe la jornada 30, no se puede saber, ¿vale? Pero luego yo me refiero, ¿es sorteo o cómo? Sí. Mira, sí, es no primero contra cuarto, pero nunca puedes jugar contra el mismo grupo que tú. Vale. O sea, será contra el primero o cuarto, o sea, del grupo, o sea, primero contra cuarto y segundo contra tercero, y te puede tocar el del grupo 1 o el del grupo 3. El del 2 no te puede tocar. Galicia te puede tocar el que es el 1, ¿no? Sí. Mira, en estos momentos están del grupo 1, Cortegada, Marín, Segosala, Rodiles. Y del grupo 4, o sea, del 3, San Fernando, Leganés, hablo de memoria, Puertollano y Almagro. Y
¿dirías que están tan definidos como para ya que sean esos? No. No, serían no, yo me refería por la dificultad de que el grupo gallego es el más complicado. Sí. Lo mejor sería que tocase un equipo del grupo tercero, eso seguro. Por eso esa es mi pregunta. Bueno, vale. ¿Alguna cosa? Vamos con la clasificación, Willy. Sí, Intersala líder con 51, Linyola 47, Rubí 46 y Entre Ríos 40 en puestos de playoff. Ripollet, Santre, César Augusta, Mataró 27, Les Glories 26, Hospitalet 23, Sabadell 22, Urbina 21 y cierran Hispania 18, Castellón 17, Caldes 14 y Aragón 4. La próxima jornada, Entre Ríos, Hospitalet, Ripollet, Intersala, César Augusta, Mataró y Les Glories, Aragón. Judith, ¿alguna cosa para terminar? Nada, daros las gracias y eso, que a ver, que nos vaya todo lo bien posible lo que queda de temporada y nada más. En efecto, así es. Gracias a ti por haber estado aquí con nosotros y por lo que has aportado al mundo del fútbol sala y lo que te queda todavía de aportar, que me imagino que sea lo máximo y el año que viene te podamos felicitar estando en la máxima categoría del fútbol sala femenino. Muy buenas noches, Judith. Eso es. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Venga, vamos con la categoría juvenil y donde tenemos que decir que hay en estos momentos dos equipos que optan a la segunda posición, como son Ebro Sala y el Sala 10, mientras que Entre Ríos arriba sigue destacado y va a ser muy difícil, de lo que no tenga algún fallo, de que estos equipos lo puedan alcanzar. Todos igual, la cabeza está en un puño, igual que el descenso, que está muy apretado, ¿no? Vamos con lo que ha sucedido en la jornada. Poco o nada variado esta jornada de la anterior, como os he dicho. Y la verdad es que los resultados han sido los siguientes: Gran Vía 4, Ebro Sala 7, Alcañiz 5, Almozara 3, Romareda 3, Entre Ríos 6, Ribera 2, Lepanto 3, Coras 4, Ainzón 3, Pirineos 5, San Juan 5, Sala 10 3, Pinseque 2, partido muy igualado, y La Cigüeña 5, Híjar 2. Esta semana el registro goleador ha bajado bastante con referencia a partidos de otras jornadas. Vamos a comenzar por los líderes. Entre Ríos, como tú has dicho, vencía a Romareda por 3-6, pero le costó bastante porque se adelantaron los colegiales y llegaron al descanso empatados a 1. Y hasta el minuto 24 no tomó las riendas Entre Ríos y al final pues se hizo con el partido. Ebro Sala pues sigue ahí ese tapadito, al igual que le pasa a Entre Ríos, un primer tiempo igualado y un segundo tiempo donde se destapó y al final terminó imponiéndose a Ebro Sala. Decías que había sido muy apurado el resultado del Sala 10, que venció 3-2 a Pinseque, y así ha sido. Porque Pinseque llegó a tener una ventaja de 0-2 hasta el minuto 37, que consiguió empatar el Sala 10, y en el 38, ya casi rondando el 39, pues sentenció el equipo zaragozano. San Juan ha cedido 2 puntos con respecto al Sala y a Ebro Sala tras empatar en la pista del Pirineos en un partido emocionante, donde tuvo que remontar un 4-1 y pasó al 4-5, pero Pirineos en el 37 empató a 5. Rivera sigue en descenso y cayó en su pista ante Lepanto por 2-3. Los navarros lograron remontar un 0-3 hasta el 2-3 y tuvieron el empate muy cerca. Lepanto dio un paso importante para salir de esa zona, a salir a la zona cómoda, ¿no? La Cigüeña, que trata de salir de la zona peligrosa, venció 5-2 al golista. Híjar, que continúa sin puntuar. Coras se hizo con los 3 puntos en un minuto 39 en el que venció a Ainzón por 4-3. También fue muy igualado el Alcañiz, 5, Almozara 3. Hubo que esperar a los últimos minutos para que los puntos se quedasen en el Bajo Aragón. La clasificación: Entre Ríos 51, Ebro Sala 43, Sala 10 42, San Juan 35, Pinseque 28, Romareda 27, Lepanto 23, Ainzón 22, Gran Vía 21, Almozara 20, La Cigüeña 19, Pirineos y Coras 16. Y en descenso tenemos a Alcañiz con 16, los mismos que Rivera e Híjar, como hemos dicho, sin puntuar. Para la próxima jornada: Almozara, Ebro Sala, Entre Ríos, Alcañiz, Lepanto, Romareda, Ainzón, Rivera, San Juan, Coras, Pinseque, Pirineos, Híjar, Sala 10 y La Cigüeña, Gran Vía. Tenemos ya el sorteo del campeonato juvenil. Los goleadores los tenemos también, que son Hugo de San Juan con 33, Álvaro de Ebro Sala con 30 y Jorge de Entre Ríos con 22. Y el Campeonato de España Juvenil, pues se celebrará en Granada los días del 18 al 22 de marzo.
y los emparejamientos han sido, por un lado del cuadro, han sido Noia Valle de Ebro, Aguines Cartagena, y por el otro lado del cuadro han sido Málaga Entre Ríos y Móstoles Martorell. En caso de victoria de Entre Ríos, se enfrentaría al vencedor del Móstoles Martorell. De acuerdo, vamos, mañana comienzan los campeonatos sub-16 y sub-14 femenino con los representantes autonómicos aragoneses y ya prácticamente todo decidido. Sí, que Dios reparta suerte, venga. Venga, tenemos los dos mismos grupos para la sub-16 y la sub-14. Canarias se enfrentará a Aragón, a Extremadura y a Murcia. Y los dos en la sub-16 y en la sub-14. Se celebrarán en Montblanc y en Altafulla, aunque la sede será Salou, pero los partidos se disputarán en distintos pabellones. Nos vamos a la tercera división, Willy, donde una tercera división que no hubo competición en este caso porque se suspendieron todas las competiciones a nivel aragonés, por lo tanto estos partidos quedaron suspendidos, pero sí que al menos se jugó un partido. Sí, el partido que se disputó el domingo, ya sabemos que se suspendió por el temporal de la borrasca y tal, como en todas las categorías del sábado, y fue el Ebrosala Pirineos, resultado de 3-7, primeros minutos igualados hasta que entra la rotación de los juveniles de Ebrosala, haciendo buenos minutos que culminan con el gol de Alejandro con asistencia de Cantín. El partido se iguala en el minuto 11 con una pérdida en salida de balón que Marcos Vela castiga y empata el partido. Ebrosala acusa este gol, Pirineos huele la sangre y rompe el partido antes del descanso. Se van 1-5. La segunda parte aprieta Ebrosala y de nuevo la rotación de los juveniles por medio de Hugo y Cantín coloca el 3-5. Ebrosala juega sus mejores minutos, dispone de varias ocasiones hasta que Pablo anota el 3-6. La autoexpulsión de Gutiérrez por propinar una patada a una botella de agua cuando lleva una amarilla deja sin capacidad de reacción a Ebrosala, ya que Ortiz hace el 3-7 definitivo. Los del canal no salieron muy contentos con el arbitraje. Una cosa que queda en duda es si se pueden terminar la primera vuelta con partidos aplazados, 2-3 partidos aplazados. Sí, bueno, la primera vuelta están todos los partidos jugados. No se permite, tienen que estar todos disputados. Pero cuando comience la segunda vuelta, un equipo, creo que hablo de memoria, que no puede tener más de un partido aplazado. Sí, el tema es más de un partido aplazado si no hay fecha. Entonces, Caspe Paniza, por ejemplo, está para el 8 de abril y Caspe La Unión creo que habían puesto para el 21 de marzo. Es Caspe el que tiene 2 partidos aplazados. Ahora, casi toda esta jornada habrá que buscar una fecha si los equipos no se ponen de acuerdo y parece ser que será la jornada del 20 de marzo, que solo hay un equipo, curiosamente es el Paniza, que juega la Copa de Aragón, porque esa jornada se dejó libre para la Copa de Aragón. Entonces, con Alcañiz nos tenemos que poner de acuerdo y la jornada está, yo creo, que por lógica se pasará a jugar el 21 de marzo, que es sábado. Bueno, no vamos a decir la clasificación, porque evidentemente es la misma clasificación que antes de no jugarse esta jornada, por decirlo de alguna manera, sí. Y la próxima jornada sería Alcañiz Zafán, Aizón Utebo, Ijar Ebrosala, Pirineos El Burgo, Borja Daroca, Coras Caspe, La Unión Compañía de María, Gelsa Paniza, y a la espera, como tú bien has dicho, de que aproximadamente el 20 de marzo se juegue la que ha sido aplazada este fin de semana. Sí. Oye, Willy, ¿es correcto así? Sí, lo único de la clasificación que Pirineo suma 3 puntos que ha ganado y se acerca a Zafán y Coras, que llevan un partido menos. Están 40. Así es. Oye, Willy, has tocado un tema de la Copa Gobierno de Aragón. Vamos a hacer un pequeño estudio de lo que es, porque es que se celebre en varias fases distintas, que la fase se juega al final, es un lío. O sea, yo creo que la Copa Gobierno de Aragón no tendría que ser a gusto de cómo lo mandan ni el Sala 10 ni el Entre Ríos, sino de celebrarse dentro de la propia competición. No vamos a empezar a celebrar la fase final como una pretemporada, porque hay muchos equipos que se están cansados ya de esta historia y no van a participar la temporada que viene en la Copa Gobierno de Aragón. Así que la federación en ese aspecto tenía que tomarlo. Prometo que la semana que viene estudiaremos el tema y lo pondremos encima de la mesa, porque es un tema que es importante, porque es un torneo que es oficial.
¿Vale? Sí, bueno, la Copa de Aragón para muchos equipos de tercera es una forma de hacer una pretemporada de uno o dos partidos según lo que pases. Pero claro, se juega a merced de que así los equipos, digamos, de segunda división, en este caso, pues tengan un fin de semana unos partidos para que se rueden. Porque, por ejemplo, ahora, Entre Ríos y Sala 10, más Pinsec, que son los favoritos para llegar a las semifinales, y luego nosotros no la tenemos que jugar con Cadrete, que también es favorito, ¿no? Pero está claro que no es una copa que, digamos, sea atractiva para los equipos pequeños, digámoslo así. Esté bien parida, dicho así. ¿Eh? A eso es lo que hay que decirlo. Y la federación, porque la Copa Gobierno era donde la federación sí que tenía que tomar cartas en el asunto y hacerlo para todos los equipos igual. No siempre a beneficio a lo que los dos grandes digan. Pero Alfonso, vamos a ver. Alfonso ya lo ha hecho mal. No, no has hecho mal. A ver, yo te pongo el ejemplo de que, por ejemplo, la Copa, que otro torneo oficial, la Copa de Fútbol, está en función de lo que mandan los equipos de arriba. Los equipos de abajo se van eliminando anteriormente y cuando llegan a enfrentarse a los de arriba, los que están jugando competiciones europeas todavía tienen una ventaja de esperar una semana más, o sea, una jornada. No me vale. ¿Eh? No me vale. Ah, pues si no te vale, No ¿qué voy a hacer? Porque es que eso quiero decir que aquí solamente se está jugando una competición. Pero que y eso es otra competición nada más, ¿entiendes? Otra, aparte de la que pueda. Pero bueno, quiero decir que hay siempre unas limitaciones que de alguna manera marcan, como siempre en esta vida, que el poderoso es el que marca las normas. Sí, y en sí. este caso, pues, yo no digo que sea justo, ni mucho menos, al revés. Me parece totalmente injusto. Pero quiero decirte que pasa más de una vez. Vale, Simplemente era eso. vale. Nada más. Matizado, pues te Matizado. lo acepto. Bueno, ¿alguna cosa más? No. Pasamos a la segunda B masculina, donde ahí está, ya me he comentado en la previa, que había habido 2 caras, 2 cruces y un canto. Los resultados aragoneses han sido los siguientes: Pinseque 7, Ribafrecha 2, San Juan 3, Cadrete 3, Antiguoco 5, Tauste 2, Entre Río 2, Ibarra 4 y Quinto 2, Anaitasuna 1. El resto de resultados que no tienen participación aragonesa: Ochatarbe 3, Ciervana 2, Loeches 4, San Cristóbal 2 y Albedla 4, Picasen 6. Empezamos por el Pinseque, 7-2 arriba flecha, partido sin historia, salida muy fuerte de Pinseque. Fijaros si sería fuerte la salida, que a los 2 minutos el entrenador de Riva Flecha, viendo lo que se le venía encima, tuvo que pedir un tiempo muerto, ¿no? Al descanso ya se dio con una clara ventaja de 5-1, una pequeña trifulca ahí en el descanso, pues que al final pues se resolvió sin más problemas. Y la segunda parte pues fue más relajada y pensé que pues dio minutos hasta los 4 últimos minutos. Creo que fueron jugadores que jugaron 3 jugadores del equipo juvenil. Al final el marcador pues lo dice todo. Vamos con la victoria del Quinto, pues apurada. 2-1 ante Anaitasuna, una victoria que además es de 6 puntos, 3 que ganas tú y 3 que le quitas al rival, ¿no? Empezó mal el partido para los de Quinto, que a los 2 minutos vio como los navarros se adelantaban, pero rápidamente Quinto restableció la igualada. No obstante, Quinto no se encontraba a gusto en la pista, no la sentía, ¿no? El segundo tiempo, Anaitasuna salió a quemar las naves y lo hizo de inicio con el portero jugador, pero sin efecto, y el que disponía de las ocasiones era Quinto. Hubo que esperar a los 3 últimos minutos y donde Quinto en una buena jugada consiguió el tanto de la victoria. Una victoria pues que permite distanciarse un poco de la zona baja, pero ojo que está ahí muy cerca. Ahora nos toca el empate. Cadrete logró un empate 3 en la pista de San Juan, un empate que, según nos contaba su entrenador Agustín Martín, pues le sabe a poco, porque a Cadrete se le escaparon los 3 puntos que tenía prácticamente asegurados en los 3 últimos minutos. Tras una primera parte muy golada, en la segunda Cadrete fue muy superior, se llegó a tener una ventaja de 1-3, pudo aumentar la ventaja, pero los postes, hasta en 4 ocasiones, repelieron los balones lanzados por los jugadores de Cadrete y no pudieron hacerse efectivo. Y para mayor desgracia, pues a falta de 20 segundos,
un autogol del portero de Cadrete, pues decantó el empate final. Y ahora las dos derrotas, Entre Ríos 2 y Barra 4. Con esta derrota el equipo B pone fin a 5 victorias seguidas en la granja. Era contra el líder. Sí, lo cierto es que el rival era el líder. Y Barra, un equipo que, como ya sabemos, pues está hecho para lograr el ascenso. Partido muy competido por parte de ambos, pero al Entre Ríos no le dio para poder sumar al menos un punto, ¿no? Se pudo adelantar al comienzo, pero a puerta vacía falló, y el que no falló pues fue Ibarra, que sí que logró el empate. Después el peso del partido fue también para el líder, y en una transición empató el equipo zaragozano, o sea que estuvo competido, ¿no? En el segundo tiempo Ibarra subió un punto en el juego y se adelantó, pero no fue lo suficiente a abrir la brecha, y una ocasión que tuvieron fue para lograr el empate. El partido se abrió ya se generaron muchas ocasiones, pero el que más las aprovechó fue el líder, que al final terminó imponiéndose. Pudo producirse, recortar distancias Entre Ríos, pero erró en el lanzamiento de los 10 metros. La clasificación es 14º con 19 puntos, a 4 puntos de la salvación. La próxima semana recibe a Entre Ríos. Anaitasuna viaja. Y ahora toca la derrota al Tauste, que visitaba la pista del Antiguoco. Tercera derrota consecutiva de los taustanos. Mal partido y peor resultado para Tauste. La derrota se fragó ya en la primera parte, donde al descanso se llegó con la clara ventaja de 5-1, sin que el equipo, como se dice, ni estuvo ni se le esperaba. Pero sin embargo en la segunda parte cambió, donde ya se generaron más ocasiones, pero solo fue generar ocasiones, porque a la hora de rematarlas pues no se estuvo nada acertado. Hay que revertir esta situación, porque son 3 ya los partidos consecutivos, y si se quiere alcanzar el objetivo, que es de luchar por la zona alta. No está descartada, ni mucho menos, porque ahora son sextos en la clasificación y están a 3 puntos del San Cristóbal, que cerrará los playoffs, y en la próxima jornada pues recibirán a San Juan. Y la próxima jornada, pues como hemos dicho, Cadrete Ochatarbe, Tauste San Juan, Anaitasuna en Entre Ríos, Picaset Quinto y Albelda Pinsegue. Y nos gustaría mandar un fuerte abrazo y un ánimo a Dani Olmos, jugador del filial de Entre Ríos del B, que recientemente sufrió una lesión y ha sido operado. Así que una pronta recuperación para el bueno de Dani, que el equipo lo necesita. En la segunda división masculina, resultados positivos para los dos equipos aragoneses, eso sí, exiguos marcadores para conseguir esas sendas victorias. Pues sí, la verdad es que todos se fueron por un gol, ¿no? Burela 0, Sala 10-1, Entre Ríos 6, Móstoles 5. El del Entre Ríos fue un buen partido en líneas generales. Había un rival muy complicado y que tenía las ideas muy, muy claras, aparte de la altura que tenían, porque yo no he visto un equipo con tanta altura como el que tenía Móstoles, ¿no? Entre Ríos sumó su cuarta victoria de la granja y se está recuperando de ese bache. El partido fue muy golado y con mucha incertidumbre en el marcador. Le tocó levantar el marcador en 2 ocasiones a Entre Ríos, porque Móstoles salía con peligro en transiciones muy rápidas, sobre todo por la banda derecha, y llevaba bastante peligro, pero se defendía muy bien, porque la defensa estuvo con mucho orden, y por si acaso fallaba la defensa, no falló, pues detrás estaba Molina. Hay 2 paradas que si me gustaría, creo que están puestas en el reportaje, creo que se pueden ver en el reportaje, que si tú estás en el campo, estás viendo el desarrollo del partido, tiras a puerta y sale Molina, y dices, ¿y este hombre de dónde coño ha salido? O como se diga, para sacar esos 2 balones. Esos 2 balones fueron los que dieron impulso, ¿no? La primera parte, como digo, fue más igualada y se llegó con 3-2 para los de Alfonso Rodríguez. La segunda, y a partir del empate a 3 que logró Móstoles, el partido se abrió más y ya fue un intercambio de goles. Así se llegó al final con empate a 5, y cuando ya casi se firmaba este empate, pues un autogol de Rafa Luque, el portero madrileño,
pues le dio la victoria. Aquí también entró, lo hablaba anoche, ayer con Willy, ¿te acuerdas? El gol a verás. Y Móstoles pues guardó la ropa para seguir conservando la ventaja de 3-1 que había obtenido en el partido de ida de Móstoles. O sea, que por eso no lo estuvimos hablando ayer. La verdad es que desde la recuperación del brasileño Claudio y de Iván, el equipo ha mostrado otra cara, mucha más profundidad ofensiva, pues lo que le permite, lo que le ha permitido siempre, encajar goles, pero sabe que aunque le metan goles, ellos tienen ese poder de contrarrestar enseguida, ¿no? En defensa, eso sí, está notando mucho la falta de Carlos García, como la de Fran Tabuenca, aunque Kelly, el sustituto, está cumpliendo con sobra. La defensa ha mejorado muchísimo. Vamos a ver si ahora la llegada de Sunta pues ofrece más control al equipo. La clasificación son séptimo con 29, a 6 del Móstoles, y la próxima jornada, si el tiempo lo permite, pues viaje, nada fácil, nada sencillo, a Melilla ante el Melistar. ¿Alguna cosa más? ¿No? Sí, Pero vamos a los correos, Alfonso. Hombre, tenemos el Sala 10. Bueno, pues te estoy preguntando si alguna cosa más y me dices que no. Estamos hablando del Entre Ríos. Por pues eso venga, pues vamos con el Sala 10, claro. Yo Pues- digo, no querrá hablar. Paso de gigante para el Sala y victoria en Burela. Por fin la lograron. Después de 11 años que llevaban sin vencer en el feudo de Burela. Y además, con esta victoria y el empate de Málaga y la suspensión del partido entre Levante y Ejido, el Sala 10 se consolida como líder y aumenta su ventaja. Ahora son 6 puntos sobre el Ejido, 8 sobre Pinatar y 9 sobre Málaga. Si bien estos tienen un partido menos cada uno, pero ya es una distancia bastante importante. Y el partido, la verdad es que no se presentaba en las mejores condiciones para el Sala 10, ya que a la cita se acudía con las ya conocidas bajas de Quique Hernando, Richie, Óscar Villanueva y Pedro Altava. Y por si parece poco, se sumó la baja de Ortego, sancionado por el comité de competición por la sanción que le ha caído de la jornada pasada con tres partidos, ¿no? Victoria, como digo, nada fácil ni sencilla, ya que Burela, pues con la llegada del nuevo técnico, pues ha cambiado, ha sufrido una transformación. El primer tiempo, la verdad que no tuvo muchas ocasiones de peligro, a pesar de que los dos jugaban con presión alta, y las defensas se tuvieron que lucir y fueron muy eficaces. La opción más clara de este primer tiempo la tuvo Augusto en un remate de cabeza que se fue fuera. El juego se fue endureciendo conforme llegábamos al final del tiempo, y en el 19 se quedó Burela en inferioridad por la expulsión de Alan. Antes, Mateus pues había dispuesto un lanzamiento de 10 metros que falló. Al minuto del comienzo del segundo tiempo, una jugada de estrategia, de saque de banda, que fue rematada por Miguel Laoz y supuso el 0-1, que a la postre sería el resultado definitivo. El partido seguía siendo duro. Mateus veía la segunda amarilla y la expulsión. La superioridad no fue aprovechada por Burela, dispuesto de dos ocasiones seguidas que fueron neutralizadas por Iván, y cuando se hizo con el control del partido, pues apareció, como siempre, apareció Iván. El juego 5 generó más peligro, pero tampoco Iván evitaba las llegadas, así con unas paradas que se salió dos veces el balón en el poste. Y de esta forma el Sala 10 sumaba, como he dicho, 3 puntos importantísimos de cara al campeonato, y quién sabe si al ascenso directo, que es lo que tenía que, por juego de lo visto, es lo que tenía que aspirar. Pero también dejó la cara triste, ¿no? Porque fue una nueva lesión, la de Raúl, que cayó, creo que se tuvo que retirar, ya no volvió a salir, creo que es algo de hombro, y según decía el entrenador, la cosa no pintaba bien. Vamos a ver el alcance de la lesión con las pruebas que se le harán esta semana. La clasificación primero con 44, y la próxima semana partido importante, porque se recibe a todos los equipos que están intentando luchar por quedarse entre los 4 primeros, como es el murciano de Pinatar. ¿Alguna cosa más? No, señor. Pues vamos con los correos. Venga. Golpe del líder del Sala 10. El ascenso lo tenemos aquí cerca, dice Edu. Ángel dice: mucho ánimo a Dani Olmos. Pronto estarás otra vez haciendo lo que más te gusta. Ánimo, Dani.
También mucho ánimo a las selecciones femeninas. Los rivales no son fáciles, pero vosotras sois capaces de todo, lo dice Sandra. Elena dice que el Indiola sigue pinchando y el Intersala se escapa, el título está más cerca. Se suspendió la jornada en tercera y base, pero ¿por qué si se juegan pabellones cerrados? Luis, hombre, pues porque en tercera, por ejemplo, hay que desplazarse a muchos pueblos y habían recomendado el salir a las carreteras lo menos posible. Vamos, es cosa clara. ¿Tú has pasado alguna vez el puente de piedra cuando sopla el aire? Sí, porque nací en el Arrabal. ¿Y tú has pasado alguna vez por la esquina paseos hasta Gran Vía? La esquina del Jodo. Pues aquí estamos preparados para todo eso. Estamos preparados para todo. ¿Tú has esquiado en Candanchú? Sí. Sí, pues entonces ya sabes esquiar en cualquier pista del mundo. Bueno, pues eso está claro. No es precisamente que fuera yo el tumba ese italiano, pero bueno, algo bajaba. Yo creo que bajaba más por el peso que por la habilidad. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos con las cosas que pasan, y en este caso las de Willy, que los demás no cuentan, pero que él las pone aquí encima de la mesa. Willy, adelante. Empezamos. La borrasca dejó al futsal aragonés sin partidos este sábado. Pero bueno, no contaban con que a partir de las 12 de la noche, Michel Cantín, alias Eolo, debió parar el viento porque pudo jugar el domingo. Eolo es el dios griego del viento. Entonces, no hubo jornada el sábado, pero el domingo ya debía correr menos el aire y Michel Cantín, con sus superpoderes, paró el aire, emuló al dios griego Eolo y se jugó el partido. ¿Os acordáis de Hospital Central, la serie del Dr. Vilches? Sí. Pues hay un árbitro que seguramente no pasaría ese casting. Altuzarra. En el partido Aragón-Entre Ríos, una jugadora se lesiona del peroné, que ya ha sido operada, pero él indica que ha sido del tobillo. Entonces, como doctor no se podrá ganar la vida. Hay gente que se mete donde no le llaman, pero bueno. Exactamente, así es. Intersala, líder con 4 puntos de ventaja en una liga que, salvo catástrofe, tiene ya claro quiénes serán los 4 primeros clasificados. Lo dije yo antes de empezar, y eso que no tengo ni puta idea. Vamos a un clásico de las últimas semanas. Antiguoco Tauste. Un jugador de Antiguoco expulsado por doble amarilla. 4 miembros del Tauste, entrenador, auxiliar y 2 jugadores expulsados con doble amarilla. En el minuto 3 del segundo tiempo ya estaban todos en el vestuario. ¿Por qué será? En Pinseque, en el descanso, también hubo uno de los auxiliares de Dani Salanueva con roja, porque al final del primer tiempo se encaró con un jugador rival y tuvo que ser separado. También el jugador resultó expulsado. En la segunda B no hace falta calefacción. La gente viene caliente de serie. Seguimos con más cosas de segunda B. En el club de la Naitasuna, que jugaba en quinto, no les deben gustar las papeleras. En el partido, el delegado local denuncia que los visitantes han destrozado una papelera de su vestuario. Así viene reflejado en acta. Tampoco deben tener wifi, porque aducen que no han cargado la alineación por no disponer de la contraseña. El delegado del Sala 10, expulsado en el minuto 30. Empujó a un rival para evitar un saque de banda. Parece también que en el minuto 19 hubo una reunión colectiva de ambos equipos. Entre paréntesis, un conato de tangana. Pues esto es lo que hay. Y luego, pues, por último, el Pertur, que es muy activo en los del Facebook de Sportsala, pues recomienda que no lleven mucha ropa a las selecciones, porque harán un viaje de ida y vuelta, porque, como siempre dice, no llegarán lejos. Esto es todo. Muy bien, pues eso es lo que hay que mirar. A ver, esperemos que no sea así. Pero bueno, 2.336 programas nos contemplan. Como ya saben ustedes, desde el 7 de octubre del año 1989 les estamos contando lo que acontece dentro del mundo del fútbol sala. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Willy López, muy buenas noches. Buenas noches. Todos emplazarles el próximo martes aquí a las 9 en 7 Zaragoza Televisión y en este programa Sportsala. Hasta entonces disfruten, si no hay viento, con el mundo del fútbol sala.